Hoy nos metemos, en un avispero de los buenos. Tenemos sobre la mesa varios fragmentos de La guerra del fin del mundo, de Mario Vargas Llosa. Que no es una novela fácil, para nada. No, no. Nos lleva al Sertão brasileño a finales del siglo XIX. Un lugar y una época que, parecen de otro planeta. Totalmente. La misión que tenemos por delante es, intentar atar cabos. Es que tenemos personajes casi mitológicos. Profetas, bandoleros, anarquistas escoceses, un lío tremendo. Sí. ¿Quién es toda esta gente? ¿Qué se está cociendo en ese paisaje desértico para que acabe todo en una guerra tan salvaje? Vamos a ver si conseguimos montar el puzzle con las pistas que nos dan estos textos. Es que el puzzle es fascinante, porque lo que emerge de estas páginas no es una historia de buenos contra malos, ni mucho menos. Claro. Es el choque frontal entre dos mundos que operan con lógicas completamente distintas. Por un lado, tienes un Brasil arcaico, casi bíblico, que vive según la fe, la profecía, el fin de los tiempos. Y por otro, la recién nacida república, que llega con sus ideas de progreso, sus leyes, sus impuestos y su ejército, claro. Estos fragmentos nos ponen en primera fila para ver esa colisión. Vale, pues empecemos por el epicentro del terremoto, la figura que lo atrae todo como un imán, el consejero. Los textos lo describen de una forma muy potente, casi como un fantasma, una silueta larguísima, cubierta de polvo, que aparece de la nada en los pueblos, siempre a pie. Y lo primero que hace, que esto me parece clave... Sí, eso. Antes de comer o beber, va directo a la iglesia. Y si la ve en ruinas, se derrumba. El texto dice que a veces llora de puro dolor. ¿Qué poder tiene un gesto así? Tiene un poder simbólico inmenso, en un mundo abandonado por las instituciones, tanto las divinas como las terrenales. Él llega y demuestra que a él sí le importa lo sagrado. Es una acusación andante. Exacto. Y su devoción es una performance en sí misma. No reza de rodillas, no. Se tira al suelo boca abajo durante horas. Imagina el impacto de ver eso. La gente no lo entiende, pero lo admira. Y sus oraciones, que son una mezcla de rezos católicos y cosas nuevas que solo ellos entienden, está creando su propio lenguaje. Eso es, su propio lenguaje espiritual. Y no solo convence a los más devotos. Aquí viene lo que me parece más increíble. Consigue llegar a los cangaceiros, a los peores. A los bandoleros más sanguinarios de la zona. Auténticas bestias. Se sienta con ellos y les habla del juicio final, del anticristo. El texto tiene una frase genial, dice que sabía encontrar los atajos del corazón. ¿Cómo se le habla del juicio final a un asesino para que te escuche? Pues ahí está la clave de su carisma. No les pide que se arrepientan en el sentido tradicional, les ofrece algo mucho más potente, un nuevo significado para su sufrimiento y su violencia. Les da un propósito. Justo. Les dice, no sois unos desgraciados, no sois unos criminales, vuestra miseria es una prueba divina. Vuestra vida es el preludio de la salvación o la condena. De repente, ser un paria violento en un desierto olvidado adquiere una dimensión épica. Les da una dignidad que nadie les había ofrecido. Jamás. Y claro, con esa base, el paso a la rebelión abierta estaba cantado. El momento clave es en Natuba. Llegan los edictos de la nueva república con nuevos impuestos. Y él ni los lee, ni se molesta. Los arranca, ordena quemarlos y suelta la bomba delante de todos. El anticristo estaba en el mundo y se llamaba República. Menuda declaración. A partir de ahí, ya no hay vuelta atrás. Es un acto de una inteligencia brutal. No ataca un impuesto, ataca el símbolo. Transforma un problema económico en una guerra santa. Claro. El impuesto es la prueba material de que una fuerza ajena y demoníaca, la República, quiere imponer su ley por encima de la de Dios. Y con esa chispa prende la pradera. Y la gente que lo sigue es que es para no dar crédito. Los perfiles que describe el texto te dejan helado. No son solo campesinos devotos. No. Está el Beatito, un chaval que desde niño se flagela y se construye altares. Se presenta ante el consejero enseñándole un alambre que lleva clavado en la cintura como penitencia. Y siente que el profeta lo reconoce, que lo estaba esperando. Es la devoción pura, casi enfermiza. Y luego tienes extremos que desafían la lógica, como el de María Cuadrado. Váyatela con María Cuadrado. Es una mujer que se echa a la espalda, literalmente, una cruz de madera y camina durante meses, arrastrándola, para expiar sus pecados. Los textos son durísimos, pasa hambre, la violan, sufre de todo.
Pero ella sigue. Este movimiento no solo inspira fe, inspira una capacidad de sacrificio sobrehumana. Pero ojo, que no todo es misticismo. También aparece gente como Antonio Vilanova. Ah, Vilanova es un caso interesantísimo. Un comerciante, un tipo práctico. Conoce al consejero y su vida da un vuelco de 180 grados. Se convierte en el gerente de Canudos, la ciudadela que fundan. Es el que organiza todo. Reparte las tierras, gestiona la comida, consigue las armas. Es el cerebro logístico de la utopía. Exacto. Y esa es la clave para entender Canudos. No era un simple campamento de fanáticos. Era el proyecto de una sociedad alternativa, que ellos llamaban Velomonte. Un lugar donde la gente que no tenía nada de repente tenía tierra, comunidad, propósito. Y todo giraba en torno a la religión, claro. Claro, las calles con nombres de santos, altares por todas partes. Pero los textos describen unas mezclas curiosísimas. Hablan de prácticas sincréticas. Eso es. O sea, una mezcla de creencias, ¿no? Un poco de ritual católico, otro poco de ritos africanos o indígenas. Todo junto. Exacto. Una fusión total. Mulatos que bailan hasta el trance para expulsar los pecados, indios con brebajes de hierbas alucinógenas, flagelaciones colectivas. Un catolicismo popular, muy visceral. Sí, que la Iglesia oficial vería como pura herejía, aunque el consejero intenta poner un poco de orden, pidiéndole al beatito que no caiga en la superstición. Quería ser el único canal con lo divino, justo. En el fondo, la negativa a pagar impuestos o a ser censados era la consecuencia lógica de todo esto. Era decir, nosotros ya tenemos nuestras propias leyes, las de Dios. Las vuestras no nos aplican. Vale. Tenemos montada la ciudadela de la fe. Pero aquí la cosa se complica, porque los textos nos sacan fuera y nos presentan a observadores externos. Sí, y el primero es un personaje que parece sacado de otra novela. Galileo Galí, un personaje absolutamente maravilloso. Un anarquista escocés, pelirrojo, con un historial que quita el hipo. Es que ha luchado en la Comuna de París, ha estado en la cárcel en medio mundo. Un revolucionario profesional, ateo y hombre de ciencia. O de lo que él considera ciencia, claro. Claro, porque su método es la frenología. La frenología va por ahí palpando cráneos para adivinar el carácter de la gente. Analiza la cabeza de su guía, un tipo llamado Rufino, y concluye que sus ideas no vienen de los libros, sino de su comercio con la naturaleza. El choque es total. Gale intenta meter el fenómeno de Canudos en sus cajitas ideológicas europeas. Y, claro, ¿No le encaja? no. Es un hombre que desprecia la Iglesia, que piensa que el amor de pareja es una tara, y de repente se encuentra con la manifestación de fe más grande de América Latina. ¿Y qué hace? Pues lo que me parece más alucinante, se fascina. En lugar de verlo como un montón de fanáticos religiosos, él ve la realización de sus sueños anarquistas. Ve una comuna libertaria. Sí, es increíble. Dice que han tomado las tierras de los señores, que han instaurado el amor libre, algo que se inventa él, y que están derrotando al ejército del Estado. Su conclusión es que si sobreviven, los prejuicios religiosos se marchitarán por obsoletos. Es una proyección de manual. Entiendo que es una proyección, pero no hay algo de verdad en lo que ve. Al fin y al cabo, era una comunidad que se había rebelado contra los terratenientes y el Estado. Esa es una pregunta muy buena. ¿Está tan loco al ver ahí un germen revolucionario, aunque la motivación fuera religiosa? Yo creo que el texto juega con esa ambigüedad. Objetivamente, sí, es una rebelión. Pero el software que la mueve, el sistema operativo, es radicalmente distinto. Claro. Gale ve la cáscara, la lucha contra la opresión, y la interpreta con su propio código. Ignora el núcleo, que es la fe milenarista. Por eso su visión es tan lúcida y tan ciega a la vez. Está viendo lo que quiere ver. Y si Gale es la mirada ideológica, luego tenemos otra perspectiva, externa, la del periodista miope, que es un personaje más cercano, más normal, un tipo de ciudad al que envían a cubrir la guerra y que al principio solo siente pánico y ganas de salir corriendo. Pero se queda, y poco a poco pasa del miedo a la fascinación. Y él llega a una conclusión diferente, quizá más profunda. Sí. Se da cuenta de que la fuerza de Canudos, su capacidad de resistir contra un ejército moderno, viene de que su visión del mundo no tiene nada que ver con la nuestra. El texto dice que es una visión totalmente prescindente de la lógica, del sentido común, de la razón. Y aquí está la clave del periodista. Se da cuenta de que no está cubriendo una guerra, sino una colisión de realidades paralelas. Es como si vieran dos películas distintas en la misma pantalla. Exacto.
Para los yagunzos no hay grises, no hay ambigüedad. ¿Todo es obra de Dios o es obra del demonio, al que llaman el perro? Con esa claridad, ¿cómo vas a tener miedo a morir? La muerte es solo un trámite. Y la reflexión final de este periodista, hablando con un terrateniente, el barón de Cañabrava, es tremenda. Dice que la historia de Canudos no es una historia, sino un árbol de historias. Y que todo es un malentendido generalizado, total. Como una conspiración en la que todos participan sin quererlo. Esa idea del malentendido es fundamental. El periodista, que se dedica a contar la verdad, acaba concluyendo que aquí no hay una verdad, hay un choque de relatos irreconciliables. Para la República son fanáticos, para Gal son revolucionarios. Y para ellos mismos son los elegidos de Dios. Todos miran lo mismo y ven cosas completamente distintas. Y en el centro de esa colisión, en el ojo del huracán, están los combatientes. Y aquí, vaya tela. Uf. El texto no se corta un pelo. Por un lado, los cangaceros convertidos en soldados de Dios. El personaje de João Satán, que luego se hace llamar João Abade. La descripción de su venganza en el pueblo de Custodia es de lo más brutal que he leído en mucho tiempo. Una masacre detallada con una frialdad que asusta. Y lo que los textos califican de milagro. El milagro del consejero es precisamente coger a estos hombres, a estos caínes, que eran enemigos a muerte entre ellos, Pageu, Pedrao, Taramela, y hermanarlos. De repente luchan codo con codo en la Guardia Católica. Convencidos de que todos sus pecados, que son muchísimos y terribles, han sido perdonados. Creen que si mueren luchando por Canudos se van directos al cielo. Y ese es el giro maestro del consejero. No les dice, dejad de ser violentos. Les dice, usad vuestra violencia para la causa correcta. Redirige todo ese salvajismo hacia un enemigo sagrado. La República, el Anticristo. La lucha ya no es por robar 4 vacas o por una venganza personal, es por la salvación eterna. Y eso los convierte en unos guerreros terroríficos, porque han perdido por completo el miedo a la muerte. Y en el otro lado que tenemos, pues a la República, que al principio se toma el desafío de Natuba un poco a broma, y manda a la policía. Y la policía es aniquilada. Claro. Entonces empiezan a mandar expediciones militares, cada una más grande. Pero también están los poderes locales, que son clave en todo esto. Ahí la figura central es el barón de Cañabrava, un terrateniente de la vieja escuela, inmensamente rico y poderoso. Al principio, Canudos es un problema para él, porque sus trabajadores se fugan en masa para unirse al consejero. Pero es que además, sus enemigos políticos en la capital de Bahía, un grupo liderado por Epaminondas González, lo acusan a él de estar detrás de todo. Lo acusan de monárquico. Dicen que es una conspiración para traer de vuelta al emperador con ayuda de los ingleses. Una locura. Es que es buenísimo. El varón, que desprecia a los políticos republicanos, se ve acusado de ser el líder de los rebeldes a los que también odia. Está atrapado. Pero es un tipo pragmático, y su visión cambia. Cuando los de Canudos empiezan a atacar y quemar las haciendas de la zona, se da cuenta de que la amenaza es mucho mayor de lo que pensaba. Y llega un momento en que dice una frase que lo resume todo. Nuestro enemigo número 1 ya no es Epaminondas, son los yagunyazos. Y en ese momento, por pura supervivencia, decide aliarse con sus rivales políticos de siempre, para aplastar a Canudos. El miedo a la revolución de los desposeídos une a las élites que se odiaban entre sí. Todas estas tensiones convergen y explotan en Canudos. Es una tormenta perfecta. Totalmente, porque no es, como decía al principio, una guerra simple. Es una guerra civil con 3 o 4 capas a la vez. Tienes la lucha política, la lucha social. La lucha de los campesinos sin tierra contra los grandes terratenientes. Y por encima de todo, tienes la Guerra Santa, la cruzada de los creyentes contra el Estado laico. Canudos es el escenario donde todos esos conflictos estallan a la vez. Es que si lo piensas al juntar todas las piezas que hemos visto, el puzzle es increíble. Tienes por un lado a este líder místico que parece sacado del Antiguo Testamento. Capaz de convencer a santos y asesinos. Tienes a miles de seguidores construyendo una utopía imposible en mitad de la nada. Por otro, un revolucionario europeo que mira todo eso y ve la Comuna de París en el desierto brasileño. Y finalmente, a los poderes de siempre, los políticos y terratenientes, que primero se pelean entre ellos y luego se unen aterrados al ver que el mundo que conocían se puede venir abajo. Por eso el conflicto de Canudos, tal y como lo dibujan estos textos, es mucho más que una simple rebelión campesina. Es el choque violento, casi tectónico, entre dos formas de concebir la existencia. Una anclada en la eternidad y otra en el progreso.
Exacto. Una que vive pensando en la eternidad, en el juicio final y en la ley de Dios. Y otra que vive pensando en el progreso, en la nación, en la ciencia y en los impuestos. Y son dos universos que simplemente no pueden coexistir en el mismo espacio y tiempo. Me quedo con esa idea del periodista, la del malentendido generalizado. Nos deja una pregunta bastante potente dando vueltas en la cabeza. A ver. ¿Cuántos de los grandes conflictos de la historia, o incluso de los que vemos hoy en día, no son en realidad una lucha del bien contra el mal, sino el resultado de la incapacidad total de un grupo para entender la lógica del otro? Cuando chocan dos mundos que ni siquiera comparten un concepto básico de lo que es la realidad, es inevitable que todo acabe en violencia.